Ahí decía, gracias por las pruebas que tú me das. Ay, Señor. A veces es difícil cantar eso, ¿verdad? Pero como decía, esas pruebas tienen paciencia y desarrollan nuestra fe, desarrollan nuestro carácter, ¿verdad? Gracias por permitirme esta oportunidad de compartir, pastor. Ya hace un año que no veníamos para acá, para Guadalajara, y estamos muy agradecidos con Dios que nos permite venir. Han sido muchas bendiciones, muchos tiempos de aprendizaje, pero sobre todo hay gratitud, porque Él suplió y aquí estamos, ¿verdad? Y mi esposa anda por allá, los 3 retoños también ya salieron a bueno, ya están en su clase, pero gracias por la oportunidad. El día de hoy quiero compartir sobre un tema que Dios puso en mi corazón y lo titulé Construyendo la obra de Dios. Y es algo que yo espero que sea de bendición para tu vida, en lo individual, también en lo colectivo como iglesia, porque yo creo que la iglesia de Cristo está viviendo muchos retos, que los vivimos aquí, allá donde nosotros vivimos. Yo creo que hay cosas que la Biblia nos enseña que nos van a ayudar a trabajar en la obra de Dios. Y quisiera que leer el verso del libro de Nehemías, capítulo 4, versículo 6, si lo tienes en tu Biblia. Nehemías 4, 6. Es un libro muy interesante, es un libro que te recomiendo que lo leas si no lo has hecho. Es un libro que habla de liderazgo, de emprendimiento, de trabajo. Y es un libro que narra Nehemías. ¿Lo tienes? Dice, verso 6 del capítulo 4, dice, edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Vamos a leerlo otra vez. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Wow. Mira, yo creo que desde que ese virus fue planeado, ¿no? Cayó aquí en el planeta, la iglesia está viviendo tiempos de muchos retos. Muchas personas dejaron de asistir a las congregaciones. Yo todavía veo personas que caminan con miedo. Allá donde vivo, en la cuadra donde vivimos, a veces veo gente todavía corriendo con cubrebocas. Niños que van a las escuelas son con cubrebocas. Y esta pandemia, como lo quieras llamar, trajo a la iglesia un reto. Yo creo que estamos en un tiempo donde tenemos que reconstruir. En el libro de Nehemías es un relato muy claro y muy similar. Yo creo que cuando trabajamos como cuerpo de Cristo, como congregación, en los retos que nos vamos a enfrentar. En el caso de los judíos, ellos estuvieron en cautividad por un tiempo, por el imperio persa, pero el Señor los liberó y muchos de ellos regresaron a sus tierras, a Israel. Pero fíjate en una condición en la que vivían. Ellos habitaban en sus villas, en sus casas, pero aún el muro y muchas partes era una destrucción en la que vivían. Imagínate que tú vives en tu casa y toda tu cuadra está destruida. Escombros, muros, una situación muy desalentante, muy, podemos decir, depresiva, ver esa condición. Ellos vivían así. Entonces por ahí Nehemías, dice la Biblia, que preguntó cómo está, porque él era judío. Nehemías era un hombre que estaba en un alto rango en la política. Era un hombre muy capaz para administrar. Yo creo que era, digamos que ahorita sería un administrador. Y él, en su corazón, tuvo orar
y preguntar cómo estaba su pueblo. Y yo creo que nosotros también debemos tener ese amor, esa pasión por la obra. Yo cuando hablo con mi suegro le pregunto, ¿cómo va la iglesia? Porque hay algo dentro de mí que todavía está, ¿no? Y oramos por ustedes. Allá en Orlando, en nuestra reunión de oración oramos por ustedes, ¿verdad? No le digo cada semana, pero cada 15 días, cuando nosotros... Y es una pasión que está ahí, ¿no? Porque yo creo que cuando la iglesia crece es algo que nos da gozo, pero también cuando la iglesia es dañada es algo que duele. Entonces esas murallas de Jerusalén estaban en ruinas, pero Nehemías tuvo ese pesar por la obra y dice la Biblia que él oró por 4 meses. 4 meses puso en oración esa carga que puso Dios ahí en su corazón. Yo no sé si a ti he puesto cargas Dios en tu corazón por algo. Y yo no sé si has orado por eso. Quizás Dios ha puesto en ti una idea. Dios ha puesto en ti un plan. Y a mí me alienta Nehemías porque él pudo haber dicho, no, pues ya vámonos. Así, ¿no? Ya sí me equivoqué. Pero él oró antes y es importante orar. Pero dice que oró 4 meses, pero durante esos 4 meses él tuvo un plan. Era un hombre de planeación. El pastor lo compartió la semana pasada. Que como creyentes debemos ser hombres planificadores. Y Nehemías era uno de esos hombres. Él tenía un plan muy claro. Y cuando oró, dice que él fue con el rey. Y Nehemías le dijo al rey que quería regresar, que si le daba permiso de ir a ayudar a su gente allá en Israel para reconstruir el muro. ¿Y sabes qué le dijo el rey? Le dijo, está bien, Nehemías, nomás dime, a ver, ¿cuándo te vas a ir? ¿Cuánto te vas a tardar? ¿Qué vas a hacer? Es decir, el rey quería ver un plan. Imagina a Nehemías ahí, ay, no sé todavía. Pues algo se me ocurrirá. No, yo creo que quizás Alfonso León lo anda mandando. El punto es que debemos tener planes en lo que hagamos, ¿sí? En lo espiritual, como en nuestra iglesia, en lo familiar, en lo laboral. Yo, por ejemplo, los que tienen niños pequeños o que ya van llegando a la adolescencia, ¿has pensado en su educación? ¿Qué van a hacer? Yo creo que Dios nos da oportunidades para planear y a veces yo les comparto, en Estados Unidos sucede mucho porque la educación es muy cara. Digamos que un semestre en la preparatoria o en la universidad te anda costando en promedio unos $4,000, $5,000 por cuatrimestre. Y luego ves que muchas personas cuando van a entrar sus hijos a la universidad toman créditos carísimos, que aún los hijos cuando salen de la universidad 15, 20 años todavía los están pagando. Pero no pensamos que quizás cuando ellos están pequeños podamos empezar a ahorrar poco a poco para que cuando llegue el día de la educación haya recursos. Aquí es diferente porque hay educación pública, pero aún así hoy en día la licenciatura no basta para desarrollar todas las habilidades que necesita el mundo laboral, porque es bastante, la tecnología está creciendo. Yo estoy trabajando con unos médicos, por ejemplo, y me doy cuenta a los que les gusta la medicina es que ya un médico se enfrenta con retos, ya no nada más un médico necesita operar con las manos, porque hay otros tipos de dispositivos, hay cirugías con robots, cirugías asistidas con laparoscopía, endoscopía, una serie de cosas que si tú te quedas donde estás,
Va a llegar alguien más y va a tomar tu lugar. Planes. Pero es muy importante, y esto quiero hacer más énfasis el día de hoy, lo que Nehemías hizo, y eso lo encontramos en el capítulo 2, verso 18, es que él fue con los líderes, fue con los ancianos de Israel, los que estaban allá viviendo en sus villas, en esa desolación, y dice el 2:18, entonces les declaré cómo la mano de Dios había sido buena sobre mí, y dice, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron, refiriéndose a los hombres, a los varones que estaban ahí, levantémonos y edifiquemos. Dice, y así se esforzaron sus manos para bien. Es decir, que Nehemías no lo hizo solo, ¿verdad? Y la obra de Dios, hermanos, no es una cuestión de los pastores o de los líderes. O sea, es cuestión de todos como congregación. Yo quisiera nada más en esta enseñanza 5 puntos, 5 cosas que vamos a extraer de estos versículos para que podamos tener un compromiso mayor en el trabajo que hacemos aquí en la congregación. 5 cosas que yo creo que nos van a ayudar para que seamos más efectivos en la obra. La primera es compromiso. Compromiso, hermano. Eso es fundamental. Y dice ya lo leímos, dice, primero dice, edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura porque el pueblo tuvo ánimo de trabajar. En otras versiones dice, porque el pueblo tuvo, o en inglés dice, porque tuvo una mente de trabajo, mente para trabajar. Y esto habla de cosas, palabras que son muy, muy demandantes. Habla de entrega, habla de compromiso, habla de tener un deseo, habla de determinación. Sabes que cada vez los científicos, los académicos se dan más cuenta de que un comportamiento es muy difícil que se vaya a realizar si no hay una motivación y un deseo para hacerlo. Pero la Biblia ya lo enseña desde antes. Es como decir, un niño que no está motivado por la escuela, aunque lo pongas 3 horas a trabajar, no va a entrar. Y a veces lo veo con Joel, con mi hijo, ay, las matemáticas, ay, y a veces él está, no, es que no me gusta, no, y lo sabe hacer, pero cuando tiene esa mentalidad de no quiero, no me gusta, aunque estemos media hora. Entonces yo he aprendido a motivarlo para que él le vea utilidad. Y a veces le hago problemas de dinosaurios, de todo lo que a él le gusta, Pokémones y todo. Y él le pongo esos problemas y así rápido los hace, hasta hace 10 y hasta me dice, ponme otro, papá. No. Entrega, compromiso, deseo para trabajar. ¿Cómo está tu corazón en el trabajo de la obra de Dios? ¿Cómo está? ¿Cuál es tu ánimo? ¿Te emociona? ¿O dices, ay, la iglesia otra vez, ahí va? Y te voy a decir algo, estos hombres, Nehemías, sacrificaban a veces tiempo de descanso. Porque dice que ellos tenían que no solo trabajar en reconstruir los muros, sino que unos tenían que estar cuidando, vigilando que no vinieran enemigos a tratar de destruir lo que ellos estaban construyendo. Yo no sé tú, pero a mí los sábados es un día como que, ay, no me gusta hacer muchas cosas. Prefiero algo tranquilo, con la familia. Pero hay veces que a veces tenemos que ir a la iglesia a limpiar, a trabajar. O a veces organizamos algún evento, una comida,
hot dogs, hamburguesas hacemos y, ay, sensado, pues ni modo, pero son tiempos donde a veces tú puedes, ¿verdad? Compartir, no solamente con la gente de la iglesia, sino invitar a otros para que vayan y puedan conocer en qué creemos. Y esto es algo que siempre pasa en todas las iglesias, que habemos muchos miembros, pero a veces los que quieren servir son pocos. ¿Sí? Entonces, yo lo veo algo que a Raquel es algo que a mí me impacta, porque ella ahorita sirve en la iglesia en el ministerio de cunero, con los niños chiquitos, sí. Nadie quiere ir con los del cunero, porque pues hay que cambiar pañales, estar ahí atrás de ellos. Pero te digo algo, sin ese ministerio, uno como papá no podría estar enfocado en recibir la palabra. Y para mí es lo mismo, para Dios, alguien que está ahí con esos pequeños, que alguien que está tocando o alguien que está compartiendo, porque somos un cuerpo. Hay un hombre que me impacta en la iglesia que yo cada vez que lo veo digo, Señor, gracias por ese hombre, porque él, mira, la iglesia ya se reúne en un auditorio que es parte de una escuela, y no es como aquí que ya está todo montado, sino que hay que montar instrumentos, a veces las sillas hay que acomodarlas, y obviamente hay anuncios que se ponen en la tierra ¿no? Para que la gente sepa que está la iglesia. Y hay un hombre que a mí me impacta porque él desde temprano se va en un carrito de golf lleno de anuncios y él va y está poniendo en la calle anuncios de aquí está la iglesia, dale a la derecha. Y cuando está el estacionamiento lo está dirigiendo a todos, porque a veces se llena ahí y es muy difícil, y él está guiándolos. Pero luego, ya que se acaba el servicio, agarra el carrito de golf y se va a recoger todo. Yo lo veo sudar porque allá en Florida las temperaturas en verano, híjoles, calor, y está mojado el hombre. Y hasta que no va por el último anuncio de 2, 3 calles, regresa y él cada domingo lo hace. Y yo digo, wow, a mí me impacta ese servicio. Algo que también nos bloquea mucho a servir como congregación, la inconsistencia. Sí, cuando uno es inconsistente, cuando ve la obra de Dios como algo accesorio, como algo que no es parte de nuestras prioridades, no le tomas esa relevancia. Pero el compromiso debe ser en 3 niveles. Primero, nuestro compromiso con Dios, nuestra comunión con Él, en lo personal. Ahí donde nadie te ve, en tu recámara, orando. Tu comunión. Y luego hay otro compromiso también que es con la Biblia. Yo no sé cuál es tu enfoque en la Biblia. La Biblia no es como una revista o un periódico que se lea para tener información nada más. Porque dice la Biblia que la letra mata en sí. La Biblia es la palabra de Dios. Y cuando tú la lees, no solamente para memorizar o tener datos en tu mente, sino cuando la lees para tener una conversación con Dios, es diferente. Cada uno de nosotros tiene un espacio, ¿no? Quizás hay un momento en la noche, puede ser, que tú puedes tener un tiempo para leer la Biblia, orar. Quizás con tu café ahí, cafecito, está bien. Yo a veces me salgo al jardincito y tenemos un columpio ahí, en una rama, y a veces ahí me pongo a orar, porque es mi espacio, ¿no? Pero cada uno de nosotros tenemos un espacio donde podemos ahí leer la Biblia. Pero la Biblia, como te lo comento,
yo te invitaría a que lo hagas de una manera más conversacional con Dios cuando lo estés leyendo. Que cuando tú leas estés diciéndole, Dios, ¿qué me quieres decir? ¿Ah? ¿Qué quieres hablar a mi corazón en este verso? Ahí hay muchas respuestas a nuestras preguntas. Ese es el uno, compromiso. El segundo es trabajo en equipo. Somos un equipo, somos un cuerpo, ¿verdad? ¿Qué dice el verso 6 que leímos? ¿Cuál es la primera palabra? Dice edificamos, ¿verdad? O sea, está en plural. ¿Ah? No dice edifiqué, dice edificamos. Porque obviamente Nehemías no puede solo, ni los líderes pueden solos. Y algo interesante, fíjate que si tú lees ese libro, con calma te vas a dar cuenta que Nehemías tiene una estrategia muy clara. Y él el muro lo dividió en secciones. ¿Sí? 42 secciones. Y él alentó al pueblo a que cada uno trabajara al mismo tiempo en una sección diferente. No se fue todos los 42 en un pedacito y luego otro pedacito, ahí nos vamos. No, él tenía una estrategia de hacerlo de manera paralela, dividiendo el trabajo. Wow, pues yo creo que es lo que tenemos que hacer como iglesia. Dios ha puesto talentos en ti que yo no tengo. Quizás yo tengo unos que tú no tienes. Pero lo importante es que esa es la riqueza de la iglesia. Es que no somos iguales. Y gracias a Dios que no somos todos. Dios nos hizo con una identidad, con talentos muy especiales y preciosos. Pero a veces no los conocemos. A veces cuando los conocemos, los usamos para todo menos para la obra. ¿Verdad? Trabajo en equipo. ¿Qué pasa cuando en una iglesia siempre son esos pocos los que trabajan, los que hacen la obra? Número uno, el alcance es limitado, ¿verdad? Pero otra cosa que sucede es que empieza a llegar el desaliento y el cansancio. Pero cuando dividimos entre todos ese trabajo, se levanta, hay más ánimo, hay mejores resultados. Y sobre todo Dios nos empieza a usar de una manera más poderosa. ¿Verdad? Así que somos un equipo, somos una iglesia. Es como una orquesta de música, ¿verdad? Cada instrumento tiene un rol específico. Quizás el del tambor no va a hacer nada en una pieza musical, ahí nomás le va a tocar 2 segundos, ¡pum, pum! Pero si no estuvieras el tambor, quizás no tuviera la fuerza la música, ¿verdad? Pero a veces queremos ser siempre el violinista principal, ¿no? No, hermanos, cada uno tenemos una función en la iglesia. Y te necesitamos. Esta iglesia necesita de ti. Dios puede hacerlo sin ti, pero Él anhela. Él anhela que tú estés ahí, dispuesto. El trabajo en equipo. Tercero, estar alerta porque van a venir posibles problemas. Tenemos un enemigo, ¿verdad? Y ese enemigo dice que anda como ¿qué? Como león rugiente. Entonces, ¿cuál fue la estrategia de Nehemías para estar alerta ante los posibles peligros que puedan venir del exterior? Número uno era estar armados.
Una mano en la obra, otra mano con una espada. ¿Y sabes qué? Si nosotros no, número uno, tenemos esa espada bien puesta con nosotros, que es la Biblia, el enemigo va a poder venir y con cualquier doctrina va a intentar dividir la congregación. Eso es algo que tenemos que tomar en cuenta, que siempre Satanás va a estar tratando de impedir. ¿Cómo podemos como iglesia estar preparados? Porque a veces vemos que sucede. Yo te puedo decir, el año pasado en la iglesia donde estamos hubo una división, porque hubo un conflicto entre dos familias. Pero hay cosas que como iglesia podemos hacer, ¿verdad? Por ejemplo, una es la transparencia en lo que hacemos, ¿verdad? Por ejemplo, cuando se da mucho lugar a que las cosas se hacen en el oculto, que no hay transparencia, a veces se empieza a generar chisme y ¡ay, ya viste lo que pasó! Pero cuando hay transparencia en lo que se hace, las actividades que hacemos, cómo se usan los recursos financieros, todo esto, estamos generando una protección para que el enemigo no venga y trate de atacar, ¿no? Otra manera es, por ejemplo, la oración. La reunión de oración es fundamental, no solo porque es una necesidad del creyente, pero en una reunión de oración lo que se supone que también debemos hacer es orar unos por nosotros, por nuestras necesidades, conocer qué es lo que está pasando en nuestras vidas. A veces nos da pena compartir lo que estamos viviendo. ¿Cómo estás, hermano? Bien, bendecido. Y por dentro acá, ay Señor, no tengo para la renta, es la verdad, ¿no? Eso no va a quitar tu gozo, pero lo que me refiero es que tenemos que tener la confianza de compartir con otros. Esa es una parte, somos una familia espiritual. Y esa comunicación, ese tiempo de oración los unos por los otros es fundamental. Y hay múltiples maneras, ¿no? Podemos tener un boletín de oración, a veces ya con la tecnología se pueden compartir esas oraciones de manera anónima, para que quizás alguien todavía le da un poco de pena hacerlo. Pero debemos estar listos y saber que va el enemigo a estar intentando atacar la obra, ¿sí? Pero Dios nos ha dado esas herramientas, su palabra primeramente, nuestra unidad como cuerpo. Y hay otro punto, el último que quería tratar es animarse unos a otros, apoyarse unos a otros. Fíjate lo que dice el versículo 14 del mismo capítulo, dice: después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no teman delante de ellos, hablando de los enemigos. Acordaos del Señor grande y temible, peleen por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por mujeres y por nuestras casas. Luchen, esfuércense, no estés por vencido. A veces viene un peligro y ya nos desanimamos. Ay, no, ya no va a funcionar. Es que luego, ¿no? A mí me pasa bastante, te puedo decir, y yo le doy gracias a Dios por mi esposa, porque a veces soy medio miedoso en unas cosas y ella es la que me levanta. O a veces un hermano, el Señor coloca, estoy orando por algo que el Señor ha puesto en mi corazón y quiere entrar el desánimo, y a veces Dios coloca a alguien y te manda un mensaje de texto: estoy orando por ti. Pero eso sucede cuando tú estás en comunión con Dios, cuando tú dejas a Dios entrar en tu agenda diaria. Ya estamos tan ocupados, hermanos, que
Ya somos como robotcitos. Tit, 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 tit. A mí me impacta un momento donde Dios fue que le habló a Abraham. Dicen por ahí en Génesis que en un día Abraham estaba sentado afuera de su tienda en el sol y Dios llegó ahí y le habló. Estaba descansando y Dios llegó ahí y habló con él. Pero a veces no tenemos tiempo de silencio, en donde solamente puedas dejar que Dios hable. Es como en una conversación, queremos estar hablando, ¿verdad? Todo el tiempo. Fíjate que era, y luego te quiere hablar el otro y tú sigues y sigues. Espérame, déjame hablar. Si tienes don para alentar, para animar, úsalo. Úsalo. Yo te puedo decir, a veces mis palabras no soy muy bueno para animar, a veces intento animar y sale al revés. Pero ocupo más. Pero yo sé que algunos de ustedes tienen ese don de ánimo, alentar, seguir. Eso es importante. A veces un mensaje, una llamada, a veces un email, mandas a alguien, yo les puse en mi corazón esto, ¿no? O a veces puedes visitar a alguien, ¿no? Ya a veces se ha perdido esa presencialidad y es tan importante. A mí Dios me sorprendió de muchas maneras allá, te puedo decir. Una vez se nos descompuso la camioneta porque nada más tenemos una. Y sí, pues allá no es como aquí que agarras el camión y te vas a donde quieras, ¿no? Allá es sin carro y le batallas. O sea que, Señor, orábamos y yo quería ir a la oración y luego, pero yo me puse a orar y le dije, mira, Señor, tú no te limitas por un vehículo, tú sabes que es mi deseo y tú vas a proveer. Y fíjate cómo Dios nos sorprendió que primero yo tuve que ser humilde y decir que tenía una necesidad. Y yo me acerqué con un hermano y le dije, ¿sabes qué? No tengo carro, le dije. Y pues no hay ni cómo. Y él me dijo, no te preocupes, vamos a ver qué podemos hacer. Y ya, pues orando, y no me habló como en 5 horas. Yo, ay, Señor, tengo que hacer varias cosas y bla, bla. Pero mira, en la noche Dios fue tan precioso lo que hizo, que llegó este hermano y me dijo, me prestó su carro. Es una camioneta que yo nunca había manejado. Cara, sí, cara, pero grande. Y no solo eso, me dijo, ten un salado para que se... Todavía nos llevó de cenar. Puerco barbecue, bien rico allá. O sea, y pudimos hacer todo y con calma ya después pudimos arreglar la camioneta. Pero lo que quiero oír es que tenemos que aprender a humillarnos. A veces queremos llevar las batallas solos. No, yo puedo. Yo a ver cómo le hago, no necesito la iglesia, lo puedo hacer. No, es que para eso estamos aquí. Tú te estás perdiendo una bendición cuando no lo haces. Y además cuando lo haces estás aprendiendo, estás siendo formado para que tú después puedas replicar eso. De lo que Dios te dio en gracia, después tú puedes mirar, hacerlo. Apoyarse. Y quisiera concluir con este pensamiento de, como iglesia, como congregación, ¿cuál es nuestro plan? ¿Qué queremos para el año que entra? Ya estamos concluyendo, ¿verdad? 2022. Y así estábamos hace unos años diciendo que primero que en el 2000 se iba a acabar el mundo, ¿no? Porque hasta ahí llegaba el calendario azteca. ¿Cuál era? Y así nos la llevamos. Y a veces como iglesia no tenemos un plan.
A veces tenemos planes para nuestra vida, pero para la obra no lo hay. ¿Qué vamos a hacer? No estoy diciendo que queramos hacer cosas que sean fuera de nuestro alcance, pero quizás podemos empezar con algo pequeño, así como Nehemías, ¿verdad? Para empezar a animarnos, para empezar a trabajar. ¿Qué? No lo sé, porque cada congregación y las necesidades que hay a veces son diferentes. Pero lo que nunca cambia es que la gente necesita conocer a Jesús. Gentes, y mientras las ciudades crecen más los problemas, y ahí es igual donde vivimos, ¿no? Hay mucha necesidad, aunque tú puedes decir, o sea, el que haya trabajo y recursos financieros no quiere decir que ya todo esté bien. Pero quizás podemos orar y pedirle a Dios que nos guíe, así como Nehemías, 4 meses. Quizás 4 meses es mucho para nosotros. Pero incluir eso en nuestra oración, Señor, ¿cómo podemos ser más efectivos en tu obra? ¿Verdad? Yo lo veo en la iglesia donde servimos, también tenemos ese reto. Y te digo, cada vez llegan menos niños y familias. Y sabes que para mí eso es un foco rojo en una iglesia. Cuando no hay niños y jóvenes, para mí eso es un aviso que tenemos que hacer. Y esto nos alienta, hermanos, ¿verdad? Ese compromiso, primeramente lo individual, con su obra. Vamos a animarnos, echarle ganas. Es que a veces es fácil, es normal, pues entras en un hábito, una rutina, y a veces eso nos empieza a frenar. Pero cuando tenemos esa disposición y empezamos a orar y empezamos a hacer, no importa, a veces como congregación hacemos algo, no funcionó, no pasa nada, al menos intentamos, ¿verdad? Esto que dice Ramoncita de ir a los asilos, excelente, puede ser una oportunidad para empezar. Y como dice, quizás no tienes tiempo para ir por tu trabajo, bueno, puedes aportar algo, ¿no? Y siempre hay motivos. Por ejemplo, aquí el Día del Niño, el Día del Niño para mí, allá no hay Día del Niño. Y ese puede ser un día clave para hacer algo, ¿verdad? Lo pongo ahí, no sé, quizás no, pero animémonos por la obra, como Nehemías, porque la gente dice tuvo ánimo de trabajar, y ese ánimo habla de una mentalidad, de la energía puesta ahí para estar dispuestos a que Dios haga algo, ¿vale? Pues vamos a orar porque ya es tiempo. ¿Te parece? Te pones de pie, vamos a orar para que Dios nos ayude. Le digo, cada uno de nosotros, en lo individual, orar para que Dios despierte ese deseo, pero que rápido podamos empezar a esforzarnos. ¿Sí? Vamos a orar. Señor, muchas gracias, Dios, porque tu palabra es rica, cada vez, Señor, aprendemos cosas nuevas, aunque lo hemos leído en múltiples ocasiones, Señor. Tu palabra, Señor, es efectiva, penetra el corazón, Señor, y es como una espada de 2 filos, mi Dios, que es capaz de cambiar un corazón, Señor. Y el día de hoy, mi Dios, yo quiero orar por esta iglesia, Señor, esta congregación Vida Nueva, Señor. Gracias por cada corazón que está aquí presente el día de hoy, Señor. Gracias por su anhelo, por su deseo, Señor, de venir, Padre, a aprender más de ti cada día, Señor. Gracias, Señor, porque aunque los años han pasado y ha habido embates, ha habido retos, y aunque
Hoy, Padre, quizás no vemos muchos rostros que solían estar con nosotros, Padre. Sabemos que tú aún tienes un propósito, Señor. Gracias, mi Dios, porque yo sé que tú estás, Padre, levantando, Señor, un mayor deseo y amor por ti, Padre. Pero el día de hoy, Señor, como leímos, Padre, en tu palabra, Señor, yo te quiero pedir para que tú traigas un mayor deseo y pasión para trabajar, Señor, para ti. Ayúdanos, mi Dios, a empezar a movernos en ti, Padre, con nuevas ideas, con nuevos planes, mi Dios, que podamos llevar, Señor, en tu nombre para alcanzar a otros. Señor, hay tanta necesidad. Tenemos amigos, vecinos, mi Dios, que te necesitan, familiares que aún, Señor, no han decidido entregar su vida a ti. Yo te pido, Señor, que esta palabra, Señor, que el día fue expuesta, pueda, Señor, quedar en nuestros corazones. Que podamos, Señor, en este 2023 empezar una nueva historia, Señor, para vida nueva, Señor. Que podamos ver, Señor, cómo nuestra oración y nuestros esfuerzos, mi Dios, son respaldados por ti, Señor. Trae a nuestro corazón, Señor, esa determinación, Padre, que necesitamos para sacrificar más de nuestro tiempo, Señor, más de nuestra comodidad, para no solo pensar, mi Dios, en lo terrenal. Señor, bendice, Padre, cada uno, Señor, de nuestros esfuerzos en tu nombre, Señor. Ayúdanos a entender el propósito para el cual fuimos llamados. Trae restauración, Señor, a las familias, mi Dios, que aún aquellos, Padre, que han dejado, Señor, de congregarse y que saben, mi Dios, que esta es su congregación, Padre. Que puedan regresar a ti, Señor. No queremos, mi Dios, permanecer, Señor, en el pasado, sino queremos construir en ti, Padre. Levantar, Señor, la obra. Ser valientes, Padre. Dejar, Señor, la vanidad. Dejar todo aquello, Señor, que nos limita. Ser humildes, Padre. Reconocer que necesitamos de ti, Padre. Y hoy, Señor, te decimos, Padre, usa nuestras manos. Usa nuestros talentos, nuestras habilidades, Padre. Las ponemos delante de ti, Señor, para que seas tú, Señor, obrando a través de nosotros. El poder de tu Espíritu Santo, Señor, guiándonos y alcanzar, Padre, ese propósito que sabemos que es el mismo, Padre, para cualquier congregación. Llevar, Señor, el Evangelio, Señor, a nuestra familia, nuestra comunidad y aún más allá, Padre. Señor, te necesitamos. Llena, Padre, nuestro corazón más de ti, que podamos, Señor, como lo hizo Nehemías, decir, Padre, hemos sido fieles al encargo que tú nos has dado, Señor, y tú, Padre, continuarás guiándonos, llevándonos, Padre, por ese camino, esa voluntad, en lo individual, Padre, y como congregación.
te doy gracias en nombre de Jesús. Amén. forma eficaz, y eso solo podemos hacerlo siendo llenos de tu Espíritu, Señor. Te damos gracias por esta palabra y que podamos llevarlo a cabo, Señor. Haz tu voluntad en el nombre de Jesús. Amén. Puedes retirarte. Gracias por estar aquí. Dios te bendiga. Que tengas una buena semana.